es como si el término pandemia Ujú. estuviera estipulado como algo que tendría que volverse a repetir o algo cíclico. ¿Quiénes son los más aptos, que no sé si es la palabra adecuada, para contraer esta enfermedad? ¿Qué hace propensa a las personas de adquirir tuberculosis? Situaciones emocionales que están relacionadas con el rechazo y el miedo. Conectan directamente con personas que tienen situaciones de rechazo, situaciones que están en procesos importantes de culpas y miedos, o personas que han tenido, por ejemplo, intentos de suicidio. Como un sistema inmune con una pequeña, o sea, es como una mínima cantidad de glóbulos blancos disminuidos. Es como si no tienen la capacidad de cicatrización ni de atacar una infección de manera eficiente. Es como si la persona pasa por una balacera y la parte energética de estas personas es como si tuvieran muchos agujeros. Quiero que observes los órganos de una persona infectada con tuberculosis. Como si los órganos sintieran rechazo por el cuerpo. Okay. Y es como si la forma energética del órgano hace de cuenta que se escapa. Es como si la anatomía energética de la persona está desplazada, como corriendo por delante de la persona. Aquí se ve como un miedo a vivir la vida, ven la vida como con mucha confusión, no pueden ver la vida con exactitud. Date cuenta, es como si los ojos tuvieran una forma de neblina que hacen que van caminando y van tropezando en la vida y van sintiendo el dolor de los tropiezos. Son cuerpos que tienen un contorno, su campo áurico se ve muy delgado y tiende a verse como entre transparente, pero como con ciertos tipos como de agujeros. Quiero que observen si todos estos encierros que hemos vivido a partir del 2019 emocionalmente han preparado a la humanidad ahora con estas situaciones de conflictos, de enfrentamientos, de todas estas cosas, para que la humanidad se sienta en esa situación de desventaja. Buenas noches. Entonces, vamos hoy a hacer enfermedad. Y quiero que vayamos a observar a las personas que presenten una enfermedad bacteriana que regularmente o generalmente ataca los pulmones, pero también puede estar incubándose o viviendo en otras partes del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral o el cerebro. Vamos a respirar y cuento de 5 a 1 y conectan con la tuberculosis. Nico hace muchos años había dicho que la tuberculosis estaba erradicada y hace algún tiempo se ha vuelto a presentar. Quiero que observes qué es lo que ha reactivado y lo que activa más las probabilidades de que estos gérmenes o esta enfermedad se transmute o se transfiera o se contagie. Margarita, quiero que observes si esta enfermedad o estos síntomas se pueden presentar a través de la gestación en la forma en que se va creando el sistema inmune. Y Fede, quiero que observes cómo estas infecciones o esta forma de tuberculosis pueden irse presentando o qué características tienen las personas
para que vayan desarrollando esta infección o esta enfermedad. 5, 4, 3, 2, 1. Nico. Lo primero que yo veo, Ira, es una como una capa como de vapor o como de neblina que rodea la Tierra, y es un momento muy similar energéticamente, pero de manera prolongada a lo que se vivió en el 2019. Es Ujú, como si a partir de ese punto todas las formas de vida que infestan hubieran tenido como una regeneración, como si los mismos cuerpos o los mismos desechos humanos hubieran vuelto a mutar el alimento dentro del cuerpo, que permite que el ambiente sea más viable para este tipo de virus, como si el humano mentalmente se ujú. hubiera adaptado a nuevamente estas situaciones de enfermedades. Y algo que observo, ir a más allá de lo que me preguntas, es una situación en donde el humano, por ejemplo, en la mente, y es esta neblina, es como si el término pandemia Ujú. estuviera estipulado como algo que tendría que volverse a repetir o algo cíclico. A ver, entonces, esta forma en que el humano, es que esto que dices es interesante porque es como si el humano programara ciertas probabilidades para enfermarse o no. Y entonces lo que aquí me llama la atención es quiénes son los más aptos, que no sé si sea la palabra adecuada, para contraer esta enfermedad de la tuberculosis, porque se tenía la creencia que las personas que padecían VIH, que las personas que consumían alcohol o que eran adictos a algo, era mucho más fácil que fueran candidatos, por decirlo así, a esta enfermedad. Pero, por lo que tú estás diciendo, es como que toda la humanidad en algún momento son como procesos programáticos. Quiero que observes qué son esos procesos programáticos y con qué van detonando. Margarita. Bueno, yo estoy viendo que una persona que sufre esta enfermedad, su cuerpo lo empieza a sentir como fracturado, como si se estuviera cayendo por partes, por partes, por partes. Pero con lo que me preguntas tú y con lo de la gestación sí tiene mucho que ver porque lo que veo y veo la relación de la tuberculosis, algo muy similar a lo que ve Nico, es escenas de devastación, escenas de guerra, pobrezas, pero esas pobrezas donde no hay alimento, donde hay escasez, hay mucha escasez y eso hace parte de la memoria de la Ujú, persona. Entonces, un alma que ha vivido esa experiencia,
elige encarnar y utilizar el útero como un medio para poder encarnar y vivir una situación similar que se detona cuando hay algo en el entorno que les recuerda una situación similar a esa. Entonces, por eso es que cuando ataca esta parte que tú decías, los pulmones o está en otros órganos, pues es como si se atacara la vida, como si esa persona de alguna manera quisiera no vivir y quisiera sentir, es una sensación como de ausencia de vida estando vivo. Entonces, el cuerpo no se siente unido a él mismo y por eso es que se va sintiendo como partes, como si él mismo estuviera muriendo por pedacitos, como por etapas. Entonces ahí es donde él va de alguna manera liberándose del cuerpo físico para volver a encarnar en una situación similar. Entonces, esta situación viene muy relacionada con la memoria y la experiencia de los territorios. Ujú. Entonces, quiero saber si estas personas que han vivido, por ejemplo, situaciones de guerra y que han vivido esas situaciones en sus territorios, en sus continentes, por esta memoria de territorio vuelven a encarnar en territorios, en los mismos territorios o similares o iguales o parecidos, o buscan territorios donde se estén desarrollando esto, o la tierra es la que les va diciendo dónde van a ir encarnando y cómo se van a ir presentando estas memorias en sus vidas. Fede. Bueno, también coincido con los chicos, tanto con Nico como Margarita. Hay muchos pensamientos de angustia, pero que no son, ni siquiera son como pensamientos propios. Es como que son unos pensamientos rumiantes que rodean la energía de la persona. Ujú. Y lo que veo es como si fuera que hubiese pasado, y acá veo dos partes, la parte biológica como un sistema inmune con una pequeña, o sea, es como una mínima cantidad de glóbulos blancos disminuidos. Es como si no tienen la capacidad de cicatrización ni de atacar una infección de manera eficiente. Entonces es como si esa simple baja de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, perdón, hace que como que el cuerpo quede propenso a esa debilidad o a la forma de pescar cualquier enfermedad. Y lo que observo es una mayor debilidad en los pulmones. Es como si el pulmón estuviese como necrosado, la masa del pulmón como un poco negra por dentro, pero en eso es como si son golpes que ya vienen a través de esos pensamientos que se van adhiriendo al campo energético. Es como si la persona pasa por una balacera y la parte energética de estas personas es como si tuvieran muchos agujeros posibles por donde entre o se filtre cualquier forma de pensamiento. Entonces es como un poco lo que decían Nico y Margarita, que se van como inmiscuyendo en esa parte energética formas de sentirse como ultrajado, como viviendo situaciones de guerra constante en su propia vida diaria. A ver, en esa forma, fíjate que en muchos países hay la, la vacuna de esta enfermedad, de la tuberculosis, donde es como parte de la cartilla que se tienen que poner los bebés desde pequeños, es una de las básicas. Observa por qué esta cartilla tiene esta forma de la tuberculosis. Observa si es esta forma de gestionar en cada persona eh, la forma de activar esta parte de las memorias que pueden estar presentes o no, o en qué consiste que a unos se les puede activar y a otros no. Nico.
No te digo. No, ¿Me escuchas ahora? ahora sí. Mira, todo tiene que ver, lo que me preguntaste, con la profundidad en la que el cerebro humano, al igual que la mente, se ha transformado. Lo que sucede es que, por ejemplo, en las asociaciones anteriores, el ser humano conseguía todavía asociar a las enfermedades con situaciones del cuerpo o situaciones del ambiente, que aunque sí son parte de la variante, en la actualidad ya no funcionan de la misma manera. Y así como nuestras emociones y nuestros pensamientos se vuelven más intrínsecos, también las enfermedades tienen mayor conexión con esa parte. Entonces, en ese juego de palabras, ¿qué hace propensa a las personas de adquirir tuberculosis? Situaciones emocionales que están relacionadas con el rechazo y el miedo. Es como a nivel mundial, Ujú. esta actividad emocional mucho más constante y conectada con nuestra parte energética hace que estas enfermedades se vuelvan mucho más presentes. Y sí, conectan directamente con personas que tienen situaciones de rechazo, Ujú. situaciones que están en procesos importantes de culpas y miedos, o personas que han tenido, por ejemplo, intentos de suicidio. Aquí hay una cosa importante que de alguna forma los tres han mencionado. ¿Qué es lo que va activando esta inmunidad de la misma enfermedad hacia lo que ay, se ha creado como medicamento para prevenir esta misma enfermedad? Margarita. Bueno, yo veo que la tierra va quedando con una memoria de dolor y se sienten áridas, la tierra se siente y se percibe y huele a enfermedad. Es una tierra que energéticamente no se ve productiva, no se ve abundante y el alma vuelve otra vez al sitio donde vivió esa experiencia de conflicto, destierro, guerra, sobre todo las posguerras que queda una sensación como de devastación. Entonces, esa persona en esta parte energética es como si un fragmento del alma quedara ahí atrapado y esa forma de atrapamiento es un bucle que queda, que sale de la planta de los pies y se conecta con la tierra y va creando en esa alma una forma de inestabilidad. O sea, que ya ella, por eso es que entra a una vida, ya entra con un trauma, con una sensación de querer y de no querer estar en la vida. Es que quiero salir, quiero entrar y por eso es que los pulmones energéticamente se ven muy apretados, se ven muy, muy cerrados y al estar la tierra, al no ser abundante, pues las personas se sienten también desnutridas por la tierra. Entonces son personas que tienen un sistema inmunológico como muy bajito, como muy escaso, inclusive internamente cuando uno ve los órganos de una persona que sufre esta enfermedad, no solamente los órganos, los pulmones se ven apretados, se ven cerrados porque se cierran frente a la vida, Ujú. sino va afectando también los riñones. Es como si todos esos órganos que conectan, estos órganos duales, van sintiendo como el miedo a vivir. Entonces se van de alguna manera incluyendo los unos hacia los otros y el cuerpo también va tendiendo como a meterse dentro de él. Y aquí se ve como un miedo a vivir la vida, ven la vida como con mucha confusión, no pueden ver la vida con exactitud. Date cuenta, es como si los ojos tuvieran una forma de neblina que hacen que van caminando y van tropezando en la vida y van sintiendo el dolor de los tropiezos. A ver, quiero entonces observar en esta parte de los tropiezos y de cómo empiezan a vivir estas encarnaciones con estas programaciones, observa si son personas, porque van naciendo y van desarrollando ciertas aperturas, por ejemplo, a una meningitis, a una pulmonía, que pueda desarrollar esto o no necesariamente y puede llegar de una la enfermedad. Fede. Bueno, puedo ver desde primero como que me metía dentro del líquido de la inoculación y Ajá. entrando a través del cuerpo con el líquido, es como si observo el sistema energético de la persona y en esa parte de cuando entra el líquido, hace de cuenta que hay como unos pequeños cristales, como cuadraditos, que se van incrustando en heridas que ya trae la persona y que está como más propensa
a generar como una empatía con esta inoculación, ¿no? Y es como si en la parte donde hay este tipo de heridas que capta este producto, es como si, si hace un borde cristalizado en la herida para que la herida no cierre energéticamente. Entonces es como si esos agujeros que te decía que veía como si la persona pasó por una balacera, es como si esas perforaciones energéticas se van quedando abiertas y cristalizados los bordes y, no, y hay un proceso en el que la persona puede romper esa cristalización o esa programación que se genera a través de este líquido o, o si no, se mantienen así con una propensión constante a tener esta enfermedad que puede ser desarrollada dependiendo de los acontecimientos que vaya viviendo durante su vida adulta, porque también es como todo un proceso desde la gestación hasta la adultez en la que las personas, si no vive la misma memoria, es como si no se activa. A ver, quiero que observes los órganos de una persona infectada con tuberculosis, pero quiero que veas, por ejemplo, los pulmones, la pleura, que a los adolescentes les pega mucho por esta parte de la pleura, y la pleura duele muchísimo. Entonces, quiero que observes también esta forma que ataca, por ejemplo, también los ojos, en que ataca el corazón, el pericardio, los vasos sanguíneos, cómo empieza a verse y a vivirse esta forma, como decía Margarita, ataca los riñones, pero sobre todo ataca los ganglios cervicales, las suprarrenales. Quiero que observes estos órganos. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Ajá. Mira, la eficiencia del medicamento ha bajado en contribución a algo similar al por qué ha aumentado o se han reactivado enfermedades que a nivel de conciencia se conectan con nuestras sensaciones energéticas. Y tiene que ver, Ira, porque el cuerpo, al fin y al cabo, reacciona solo con la porción o la parte donde sí se involucra el ambiente, que a veces puede ser mínima, pero no soluciona las situaciones internas del humano. El medicamento no cambia las formas de pensamiento ni tampoco resuelve situaciones o conflictos emocionales. Por lo tanto, con esta conexión hacia la enfermedad es más difícil que el humano y sus medicamentos se vuelvan exitosos en contra de las mismas, porque ahora las enfermedades tienen esta relevancia y invitan al humano a trabajarse de una manera que va más allá solo del medicamento. Claro que el medicamento sigue siendo parte importante y en muchos casos relevante. Sin embargo, dependiendo las complejidades emocionales, es también como reaccionará. Observa entonces ahora estas nuevas formas de alimentación del ser humano y de ejercitarse. Ahora es muy importante esta parte del ejercicio, de estar en forma, de la alimentación vegana, de la alimentación de semillas, de la alimentación de ciertas plantas, o sea, ciertas modas de alimentación. eh, Observa si eso va fortaleciendo realmente la estructura energética del ser humano junto con esta parte de la emocionalidad, o qué es lo que está sucediendo para que esto de los pensamientos de esta forma empiece como a intensificar esta parte de por la propia inseguridad de la salud humana. Margarita. Bueno, yo veo que toda esta vista nublada tiene que ver también con una negación
a vivir ciertas circunstancias de la vida y viven que de alguna manera para las personas es beneficioso porque nublan también sus recuerdos. Entonces el poder ver así de esta forma nublosa es como si de alguna manera hubiera un miedo de poder enfrentar estas situaciones que de alguna manera causan dolor. Entonces son personas que viven vidas muy tensas y tener el cuerpo en un estado de tensión permanente lo que hace es que haya un desgaste energético y hace que sus capas energéticas se adelgacen. Son cuerpos que tienen un contorno, su campo áurico se ve muy delgado y tiende a verse como entre transparente, pero como con ciertos tipos como de agujeros. Entonces, reciben, pueden absorber la energía del entorno, pero también de alguna manera están expulsando energías de ellos. Entonces hay una serie como de conflictos de existencia, como conflictos existenciales. Por eso es que de alguna manera se veían también los órganos tensos. Ahora, la parte también de las piernas se ve tensa y sobre todo también la columna vertebral en la parte del coxis se empieza a sentirse como apretada. Es como si la vida de alguna manera se cerrara para ellos y en la medida que ellos van avanzando, pues van avanzando los recuerdos y la visión cada vez va siendo más nublada para ellos y lo que veo que también energéticamente empieza a haber una afectación en la parte de las rodillas. Es como si sufrieran ellos cierto tipo de inflamación y terminaran ellos de alguna manera con cierto tipo de invalidez, como si ellos tuvieran que estar postrados en una cama en sus momentos finales porque ya el cuerpo está totalmente agotado. Fede, Bueno, la forma de acá conecta un poco con la parte esta del rechazo que decía Nico, y es como si los órganos sintieran rechazo por el cuerpo. ok. Y es como si la forma energética del órgano hace de cuenta que se escapa. Es como si la anatomía energética de la persona está desplazada, como corriendo por delante de la persona. Observo más adelante los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones como envolviendo así como en forma de corazón, como si salieran de la parte de la espalda y van para adelante. Y en la parte de los ojos es como si hicieran como un desprendimiento y veo como la parte energética de esa anatomía sin ojos directamente. Cuando se observa en la parte de la biología es como si el pulmón chocara, es como si el efecto que genera esta energía que está adelantada hace así como una succión con los órganos hacia adelante y se pegan hacia la parte de la costilla, los pulmones, y esa pleura comienza como a generar como esta forma necrosada que te decía que se veía en los pulmones, mucha dureza, el corazón es como si cae y queda como apoyado más pesado arriba del diafragma. La forma en la que el hígado va procesando es como se carga y se llena de toxinas y aumenta la capacidad como de llenarse de toxinas, buscando, es como si cada órgano va buscando su propia muerte en este Mm, proceso de esta enfermedad y es muy fuerte porque es como si cada órgano quisiera como auto morir, sí, como suicidarse cada ujú. órgano por separado y hacen sus procesos, pero como aumentando el nivel de mecánica que genera cada órgano y hacen como una explosión por exceso de trabajo. Ok, Nico. ¿Me escuchas, Ira? Ujú. Ira, es toda una situación en el concepto de la sociedad, toda esta situación que está relacionada estrictamente con la enfermedad, las creencias y el cuerpo. Es como si se hubiera formado una triada que converge a la humanidad hacia su interior, en donde estas situaciones como enfermedades, virus, pandemias, hambrunas, incluso conectado como en esta relevancia mundial, hacen este triángulo con cómo se encuentra el cuerpo hacia adentro
en el sentido de reservas energéticas, en el sentido de prevención didáctica, en el sentido, o sea, como cómo el cuerpo va creando sus sistemas que lo autorregeneran y conecta también con la parte emocional y mental que constituye a cada uno como ente de la sociedad. Entonces se van formando estos como escalones que van haciendo todavía más complejo el concepto de la enfermedad y la curación, o el concepto de enfermedad y medicamento, o problema y solución en referente a la salud. Todas estas cuestiones como de la alimentación que tú mencionabas, entran en esta convergencia, porque también forman parte como de lo que me hace bien, lo que me hace mal, lo que tengo que hacer, lo que no. Y es más un juego de palabras, porque todo eso se ve opacado por el interior, por cómo se encuentra el estado interno. Quiero que observen los tres esta infección, cuánto tiempo tarda en transmitirse, ya transmitida, o sea, de un enfermo a otro, se incuba y se puede volver a transmitir. Y otra pregunta, quiero que observen si todos estos encierros que hemos vivido a partir del 2019 emocionalmente han preparado a la humanidad ahora con estas situaciones de conflictos, de enfrentamientos, de todas estas cosas, eh, para que la humanidad se sienta en esa situación de desventaja. Margarita. Bueno, yo veo que cuando una persona se la transmite a otra, yo veo como si le pudiera emanar de la boca, o sea, salieran este tipo de bacterias y lo que hacen es de alguna manera envolver el campo energético de la otra persona. Pero para que la otra persona sea receptiva a esta enfermedad, también tiene que tener memorias similares a ella. Ajá. Y lo que yo veo, la relación entre esto, es una falta como de amor propio. Ahora, ¿qué pasa? Son personas muy sensibles que han vivido estas experiencias tan fuertes y tan dolorosas, y eso lo hacen que sean como como extremadamente, como si vivieran el dolor de una forma demasiado, mucho el dolor, es como si fuera potencializado Extremo. ese dolor extremo. Entonces, por eso es que tienen esa capacidad como de esponja de poder absorber esta enfermedad. Y lo que tú dices con referente a lo que pasó hace unos años, sí, porque de alguna manera es una forma de autoliquidarse, porque veo que como esta enfermedad tiene una forma de, como es a uno, como un autosuicidio energético, es una forma de aniquilar la vida, pues qué mejor vivir todas estas historias, crear estos impactos en la psique para que las personas de una forma u otra, dependiendo su historia, empiecen ellas a crear enfermedades Ujú. que van de alguna manera aniquilando y acabando con el cuerpo y acabando con su vida. Fede. Sí, también observo el mismo proceso este de hace unos años, como dice Margarita, que está justamente fue como un diseño que va dejando débil la forma energética de las personas, y observo mucha debilidad, sobre todo, no sé por qué, en el brazo derecho. Es como si esa parte del sistema energético de las personas muy creyentes en toda esta situación que aconteció, va como perdiendo vitalidad en ciertos puntos energéticos, principalmente en el centro energético que está en el corazón. Y ahí observo en la parte de el tema este del traslado y el contagio, que también sí se da. Observo que pueden ser o tiempos muy prolongados, como de hasta 5 años, o tiempos muy cortos, como de hasta 5 meses, pero siempre hay como unos procesos en los que la persona va captando eso alrededor de su campo energético, y después, si hay compatibilidad con esa enfermedad, sí se gesta. Si no, es como si entra, da unas vueltas en la misma forma de la enfermedad, y luego se va porque no encaja con la vibración de esa persona, simplemente. Nico. ¿Me escuchas, Ira? Ajá. Ira, lo que yo observo es una situación que va más allá como
de los aspectos que entendemos como normales o que nuestro cerebro entendería como que forman parte del sentido común. Por ejemplo, estas situaciones que tenemos como del frío enferma, ¿no? O mojarte los pies enferma. Son situaciones que en la mente creaban asociaciones directas al ambiente y ahora observo que todo eso ha cambiado y por eso está este propenso estado de adquirir estas enfermedades o esta facilidad de ponerse frente a estas situaciones conlleva que ya no admite el cuerpo o las situaciones o los procesos de la forma en que lo hemos vivido de manera global. Estas como, ¿cómo se llama cuando unas personas mienten mucho? Estas mitomanías autopersonales, o sea, ya no admiten nuestros sistemas como humano tanta negación o tanta ignorancia hacia lo interno. Es como si a lo mejor esto formara parte también de esta evolución, ¿no? Que el humano pudiera estar llevando a la par que como acepta la enfermedad, también encuentra formas de curarla, pero está más enfocado en recibirla. Ok. Vamos a desconectar de todo y de todos y vamos a volver. Desconectados de todo y de todo, regresan donde está su vida, donde está su respiración, en este momento presente. Y regresan, sienten su cuerpo, su energía y su fuerza. Y poco a poco, a su ritmo, abren sus ojos. ¿Cómo se sienten? Bien, ¿Cómo Bien. les fue? ay, Bien, bien. pico. Raro. ¿Raro? ¿Por qué raro? No, se estuvo como estas enfermedades que entendiéramos como de manera particular están relacionadas pues a formas más generales como de humanos, ¿no? De cómo hemos venido cambiando también como humanos. Estas reapariciones o estas eh, nuevos brotes o nuevas mutaciones, pues no dejamos de crear. ¿Ustedes cómo lo vieron, chicas? Fede. Sí, esa relación esa relación tan fuerte entre la vida y la muerte, ¿no? Esa dualidad tan grande y esa forma en la que, o sea, me llamaba mucho la atención en cómo los órganos se buscaban escapar del cuerpo, ¿no? Es como, ya listo, no quiero, y era como irse de una forma de vivir. Y entonces también es como una no aceptación ni de la vida ni tampoco de morirse. Margarita. Bueno, a mí me pareció interesante ver cómo el cuerpo responde frente a un trauma y cómo estos traumas se pueden continuar en la medida que no se van sanando. Entonces van quedando adheridos al cuerpo y el cuerpo va respondiendo energéticamente del momento que se activa esa memoria y ahí es cuando se presenta la enfermedad. Entonces vemos que todo viene también de un origen emocional o histórico, ¿no? Aparte aquí es muy interesante ver cómo esta parte de la impregnación energética que está en el campo mucho más pegado a la parte terrenal, energética, va, va posicionándose a partir de que el humano se siente débil, de que el humano se siente dudoso de lo que él es, de sus capacidades y de su fuerza, y cede esa parte de su poder, porque si te fijas, todo el mundo decía, no, no, yo no creo, yo no, no sé qué, pero al final, yo creo que muy poca gente fue la que no se vacunó, sobre todo en Occidente, ¿no? Porque en Oriente creo que se manejaron las cosas de una forma distinta. Hubo países en que ni siquiera hubo
restricción. Todo fue acá en Occidente. Entonces, y cómo en Occidente, al final de cuentas, no creían y no creían y de alguna forma obedecieron y cedieron se pusieron lo que se tenían que poner para cumplir el requisito. Entonces, es como, al final de cuentas, pues digo, yo no creo, no estoy de acuerdo, y sin embargo, lo hago, pero me falta la fuerza como para una cosa es que lo haga porque lo tengo que hacer, porque no hay de otra, y otra cosa es aceptarlo. Yo puedo hacer las cosas, pero no lo acepto. Pero ya la gente, cuando se lo ponía, entraba en un estado de resignación, en un estado de incapacidad, de debilidad, de voluntad. Entonces, es interesante ver cómo esta parte que está muy pegada aquí a la fisicalidad va impregnando las emociones y los sentidos. Porque al final de cuentas también, como decía Margarita, es que se transmite muchas veces por la boca o por la respiración y cómo los sentidos van volviéndose receptores y emisores de ese tipo de impregnación, o sea, se acoplan para hacerlo. Entonces es interesante, bueno, es interesante esta forma a ver si a la gente le gusta, ¿vale? Sí. Seguro. Gracias, chicos, vamos a cortar aquí la grabación, ¿vale?